Como estábamos comentando, entonces la etapa de discusión se compone, ¿cierto?, a su vez de distintos trámites, ¿ya? Al igual más o menos que un procedimiento civil ordinario que ustedes probablemente, como ya hemos advertido, no hayan visto aún, ¿ya? Eso le da cierta complejidad al curso. Entonces, en la discusión normalmente vamos a encontrar la demanda, la contestación y un llamado a conciliación. Y a propósito de demanda, como decíamos, es una característica en este escenario el que existe un examen de admisibilidad. Como ustedes ven ahí, no cualquiera puede promover una acción de carácter colectivo, sino que la ley del consumidor indica ciertos sujetos que revisten la categoría, ¿cierto?, de legitimados activos. Esto normalmente se pregunta, ¿ya? O sea, el CERNAC es uno de los que está, por supuesto, puede promover una acción colectiva. Una asociación de consumidores constituida con a lo menos 6 meses de anterioridad a la presentación de la acción y que cuente con la debida autorización de su directorio para hacerlo. Y finalmente, como ven ahí, los consumidores. Pero en este caso se trata de un grupo de consumidores afectados en un mismo interés en un número no inferior a 50 personas debidamente individualizado. Como aparece en la parte final, es llamativo, ¿cierto?, y destacable que en este caso se reconoce a un ente de hecho, a un grupo de consumidores, sin personalidad jurídica. Se le reconoce con plena capacidad procesal, ya que el ejercicio de la acción no proviene, como decía recién, de una persona jurídica, sino de un colectivo ad hoc. Antes, no, está bien. También, ¿cierto?, hay que hacer mención, ¿cierto?, a la posibilidad del desistimiento, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, desistirse, ¿cierto?, de la demanda, que es una de las formas también de terminar un litigio. En el caso de que los legitimados activos se desistan, ¿cierto?, de la demanda y este desistimiento, ¿cierto?, produzca, ¿cierto?, como efecto cosa juzgada, el tribunal establece la ley, dará, o sea, ¿cierto?, lo ubica como una obligación, como algo imperativo, dará traslado al CERNAC, quien podrá hacerse parte del juicio dentro de quinto día. Igual procedimiento se hará en el caso que el legitimado activo pierda la calidad de tal. ¿Por qué? Ya, en este caso esto es llamativo. Ya es básicamente una manifestación clara del interés público que existe en la protección del consumidor, ¿ya? Porque en un juicio ordinario, ¿cierto?, civil, si la parte demandante se desiste, por supuesto que no va a intervenir, ¿cierto?, el tribunal para darle noticia de este acto procesal a otra parte que pueda tener derechos que ejercer. Esto ocurre únicamente en el procedimiento colectivo, como decíamos, y en manifestación del interés público prevalente en esta materia, y por otro lado es cuestionable, porque también lo podríamos, ¿cierto?, ubicar fácilmente como una vulneración al debido proceso. El tribunal termina faltando a su deber, ¿cierto?, de imparcialidad. Ya podría verse de esa forma. Así que para que tengan ya eh, esta explicación y la incorporen de forma complementaria también a sus apuntes, ¿ya? En cuanto, ¿cierto?, a los requisitos de la demanda, como está ahí, no hay normas específicas en la ley del consumidor, por ende corresponde aplicar la regla de supletoriedad, al igual que en materia de procedimiento individual, y remitirnos al artículo 254 del Código de Procedimiento Civil que establece los requisitos de la demanda, donde, como mencionábamos anteriormente, vamos a encontrar una parte expositiva, ¿ya? Que va a consistir en una individualización, ¿cierto?, de las partes demandantes, ¿cierto?, del demandado, un resumen, ¿cierto?, de los hechos, los fundamentos de hecho, una parte considerativa, fundamentos, ¿cierto?, de hecho y de derecho, ¿cierto?, de la demanda, y una parte petitoria, ¿cierto?, donde uno va a incluir la petición concreta que está formulando al tribunal, de forma tal que delimita, ¿cierto?, las competencias, ¿cierto?, del tribunal, so pena de poder concurrir a un vicio de ultra petita, ¿cierto?, si el tribunal excede esas competencias. Otro aspecto que destacar se refiere a la cuantificación global que debe hacerse del daño. La ley dice que sin perjuicio de los requisitos generales de la demanda, en lo que respecta a las peticiones relativas a perjuicio, bastará señalar el daño sufrido y solicitar la indemnización que el juez determine conforme al mérito del proceso, la que deberá ser la misma para todos los consumidores que se encuentren en igual situación. O sea, aquí estamos aludiendo directamente
de forma explícita, esto corresponde a una especificación de la parte petitoria de la demanda que le estaba comentando recién. No es necesario señalar el monto de los perjuicios y las indemnizaciones que se determinen en este procedimiento no podrán extenderse al daño moral sufrido por el actor. Ojo con esto, porque aquí, ¿cierto?, pueden también equivocarse. Este era un requisito que se establecía con anterioridad al año 2018 de esta ley 21081 y que determinaba una de las principales ventajas del procedimiento individual por sobre los colectivos. Como estamos hablando de procedimientos masivos, en el caso de los supraindividuales, se preveía, ¿cierto?, dificultad en determinar el monto de la indemnización de un daño moral, por ser eminentemente un daño subjetivo. Y por eso se dejaba fuera de estos procedimientos colectivos el daño moral. Por ello era frecuente hacer reserva de acciones, ¿ya? Por cuanto si yo como consumidor estimaba, ¿cierto?, que había padecido, ¿cierto?, un daño moral importante producto del actuar del proveedor, en ese caso me convenía más efectuar una reserva de acciones y litigar, ya solicitar ese daño en materia de procedimiento individual y no someterme al procedimiento colectivo. No obstante, como les digo, esto cambió, esto no es la regla, así que cierto, no lo indiquen hoy día porque si no su respuesta va a estar mal. Como ven, cierto, ahí en la parte cierto final, cierto, del número 2 de este artículo 51 que estamos analizando, se establece que las indemnizaciones hoy día que se determinen en este procedimiento pueden extenderse al daño moral, siempre que se haya afectado la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores. ¿Ya? Así que hoy día, cierto, el daño moral es plenamente procedente en materia también colectiva. ¿Qué efecto, cierto, va a producir la interposición? Una vez, cierto, que ya cumplimos con los requisitos, se presenta la demanda, el efecto clásico que produce la interposición de la demanda es interrumpir el plazo de prescripción de las acciones indemnizatorias que correspondan a los consumidores afectados. O sea, interrumpe el plazo de prescripción de las acciones, ¿ya? Este efecto se atribuye de igual forma, ¿cierto?, en materia civil, no obstante, generalmente, clásicamente se ha planteado, ¿cierto?, una discusión en torno a si la interrupción se produce del momento en que el demandante presenta su demanda o desde que se notifica, ¿ya? Desde que se notifica. En este caso, ¿cierto?, se explicita la ley, a diferencia de lo que ocurre, ¿cierto?, en materia civil ordinaria, es decir, que la presentación de la demanda interrumpe la prescripción de las acciones indemnizatorias. Ahí ustedes saben ya lo que es una interrupción, ¿ya? Versus, ¿cierto?, una suspensión de la prescripción. Así que me remito a esos conocimientos civiles que ustedes ya tienen. Iniciado, ¿cierto?, el juicio como está ahí, cualquier legitimado activo puede hacerse parte en el mismo. Así mismo puede comparecer cualquier consumidor que se considera afectado para el solo efecto de hacer reserva de sus derechos. Como está ahí, y ya les decía, ¿cierto?, anteriormente, el tribunal va a efectuar un análisis de admisibilidad, ¿ya?, de la demanda. El artículo 52 dice que el tribunal la va a examinar y la va a declarar admisible y le va a dar tramitación una vez que concurran ciertos elementos. Como está ahí letrada, que la acción haya sido deducida por uno de los legitimados activos que hemos comentado, o sea, el CERNAC, una asociación de consumidores que cumpla requisitos, un grupo de consumidores que cumpla requisitos. Y B, que la demanda contenga una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que justifiquen razonablemente la afectación del interés colectivo difuso de los consumidores, en los términos del artículo 50. Esto entre paréntesis está como antiguo, porque este literal fue también modificado por la ley 21081 y hoy día dice así: B, que la demanda cumpla con los requisitos del 254 del CPC, los que se verificarán por el juez sin que pueda discutirse en esta etapa. ¿Por qué esto se modificó? Porque la redacción antigua que ustedes ven en pantalla en realidad se estimaba como un pronunciamiento anticipado por parte del tribunal sobre el fondo del asunto. O sea, si el tribunal me declaraba inadmisible la demanda en base a que no se cumplía, ¿cierto?, como está ahí, con fundamentos de hechos de derecho que justifiquen razonablemente la afectación de un interés colectivo difuso, en una etapa tan temprana, no obstante que yo lograra revertir, ¿cierto?, esta decisión a través de una apelación subsidiaria, ¿ya?, que vamos a comentar un poco más adelante. No obstante eso, el tribunal ya se había pronunciado, como ustedes pueden ver, sobre el fondo. Entonces, uno desde ya podía anticipar, de forma positiva o negativa, dependiendo, ¿cierto?,
de si soy proveedor o consumidor, el resultado final de este litigio. Entonces, se estimaba como algo que vulneraba cierto debido proceso, ¿ya? Y por ende, se modificó, ¿ya? Y hoy día nos remitimos a requisitos objetivos que están en el artículo 254, sin posibilidad de discutir algo sobre el fondo en una etapa tan temprana. Como les decía, en contra, ¿cierto?, de esta resolución que declare admisible, ¿cierto?, la demanda, pensemos primero si la declara admisible, va a proceder un recurso de reposición con apelación subsidiaria, ¿ya? No procede un recurso de casación. ¿Cuál va a ser el plazo? 10 días fatales, contados desde la notificación de la demanda, ¿ya? De la que la declaró, ¿cierto?, admisible. En este caso, ¿a quién le va a interesar, ¿cierto?, reponer y apelar en subsidio de esa resolución? Piénsenlo ustedes, ¿ya? Para no decírselo yo acá, ¿ya? Porque va a ser también probablemente una pregunta de examen, ¿cierto?, de certamen. Del recurso, ¿cierto?, de reposición, una vez que se presente, ¿cierto?, se va a conceder un traslado, como ocurre normalmente, a la parte demandante, transcurridos los cuales el tribunal va a resolver si acoge, ¿cierto?, o rechaza, ¿cierto?, la reposición. Notificada por el estado de orden la resolución que rechaza la reposición, el demandado deberá contestar la demanda en un plazo de 10 días fatales. También puede ocurrir, ¿cierto?, que el tribunal declare inadmisible la demanda, supongamos porque no cumple alguno de los requisitos del 254 del CPC. Hoy día este tema es más objetivo, es más fácil, ¿ya? Versus la antigua redacción, donde, como les decía recién, era muy subjetivo, ¿cierto?, que el tribunal pudiese estimar en una etapa tan temprana que no se cumplían fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen la afectación de un interés superindividual. Entonces, esta situación era muy importante, ¿ya? Porque implicaba, ¿cierto?, no dar lugar al proceso, ¿ya? Los recursos, ¿cierto?, frente a esta posibilidad son los mismos, ¿cierto? Reposición con apelación subsidiaria, en este caso, eh, nuevamente, ¿cierto?, dentro del mismo plazo que ya estábamos comentando recién, y asimismo se establece que en contra de la resolución que acoja la reposición de aquella que declaró admisible la demanda, procederá un recurso de apelación en ambos efectos. Esto significa un efecto devolutivo, para que conozca el Tribunal Superior, como asimismo suspensivo, o sea, suspendiendo, ¿cierto?, la tramitación del proceso colectivo, mientras no se falle ese recurso de apelación. El que deberá ser interpuesto dentro de 5 días fatales contados desde la notificación de la resolución respectiva, ¿ya? Así que tengan presente, ¿cierto?, esta situación que normalmente es muy interesante preguntar. Y aquí, ¿cierto?, ubicamos otra cosa que catalogamos, ¿cierto?, como un efecto, perdón, una excepción, ¿cierto?, a la cosa juzgada, ya que la ley establece que en el evento en que se declare inadmisible la demanda colectiva, la acción respectiva solo podrá deducirse individualmente ante el juzgado competente de conformidad a lo señalado en la letra C del artículo 2 bis, que habla, ¿cierto?, de la posibilidad de reclamar los perjuicios, ¿cierto?, de forma individual, ¿ya? Lo anterior es sin perjuicio del derecho de todo legítimo activo de iniciar una nueva acción colectiva fundada en los mismos antecedentes. O sea, que hay una cosa juzgada que produce efecto en el ámbito colectivo, ¿ya? No puedo iniciar un proceso colectivo nuevo si se declaró inadmisible en base a los mismos fundamentos, pero no hay cosa juzgada en la esfera individual, o sea, puedo litigar individualmente en base a los mismos fundamentos. Así que también tengan presente esta situación. La cosa juzgada es un tema procesal que imagino que ustedes ya conocen, que está tratado, ¿cierto?, en los artículos que ven ustedes en pantalla del Código de Procedimiento Civil. Entonces, una vez que la demanda sortea este examen de admisibilidad, se va a dar traslado. Como está ahí la resolución que declare admisible, ¿cierto?, la demanda o rechace los recursos impetrados, de esa resolución va a conferir traslado al demandado para que conteste la demanda. Entonces se genera, esto es el emplazamiento en materia colectiva, ¿ya? Y ahí ustedes pueden hacer el paralelo de lo que sucedía en materia individual. Aquí en este caso, para que conteste entre un plazo de 10 días fatales, contados desde la notificación. El tribunal ordenará la notificación al demandado, ¿cierto? Y para los efectos señalados en el 51 número 9, acumulación de causas, ¿cierto?, al CERNAC, cuando éste no hubiera iniciado el procedimiento,
Para que oficie al juez el hecho de encontrarse pendiente la declaración de admisibilidad de otra demanda por los mismos hechos. Y aquí viene la primera posibilidad de efectuar reserva de acciones que les comentaba al comienzo, ¿cierto?, de estas cápsulas relativas al procedimiento superindividual. Aquí, ¿cierto?, establece la ley que la misma resolución en que se rechace la reposición interpuesta contra la resolución que declaró admisible la demanda, o se ordene contestar, ¿ya? Y se ordene contestar o se tenga por contestar la demanda, cuando dicho recurso no se haya interpuesto, el juez ordenará, o sea, aquí tiene una obligación, ¿ya? Ordenará, ¿cierto?, en la misma resolución al demandante que dentro de 10º día informe a los consumidores, informen, ¿cierto?, a los consumidores que puedan considerarse afectados por la conducta del proveedor demandado de la posibilidad de esta reserva, ¿ya? ¿Cómo lo tiene que hacer aquello, ¿cierto? Mediante la publicación de un aviso en un medio de circulación nacional, en un diario que se llama, y en el sitio web del CERNAC. ¿Cuál es la finalidad, ¿cierto?, de esta información que tiene como carga, ¿cierto?, el demandante de difundir? Es para que otros consumidores que puedan considerarse afectados por los mismos hechos, supongamos, ¿cierto?, estudiantes, ¿cierto?, afectados por cláusula abusiva, publicidad engañosa emitida por una casa de estudio, y solo algunos, ¿cierto?, inician este procedimiento. Bueno, la carga es que aquellos que iniciaron informen masivamente que se inició un procedimiento colectivo en virtud de estas cláusulas contra tal institución de educación, para que aquellos que no forman parte del procedimiento puedan comparecer a este procedimiento, hacerse parte, ¿ya?, y a hacerle, ¿cierto?, oponible los resultados de este juicio, o bien hagan reserva de sus acciones y digan, miren, yo soy afectado, pero en este caso yo no me voy a someter a este procedimiento individual, sino que voy a litigar de forma individual. Entonces los efectos de este procedimiento me van a ser inoponibles. Esto teniendo presente, nuevamente, yéndonos más atrás, al efecto erga omnes, o más bien efecto expansivo de la sentencia en los procedimientos individuales. O sea, si usted fue afectado por los hechos y no hace la reserva, los resultados le van a afectar, ¿ya? Así que a tener muy cierto presente esta institución, ¿ya? Como se establece ahí, desde la publicación del aviso, ninguna persona podrá iniciar otro juicio contra el demandado fundado en los mismos hechos sin perjuicio lo señala el número siguiente y de lo dispuesto en el 54C, o sea, la reserva de derechos que se hace con posterioridad a la sentencia. El plazo para hacer la reserva, 20 días hábiles contado de la publicación del aviso en el medio de circulación nacional, y efecto, como decíamos, hacerse parte del juicio, o en su caso, reserva de derechos, causando en este último caso la inoponibilidad de los resultados del juicio. Luego, ¿cierto?, de las etapas, ¿cierto?, de los trámites, ¿cierto?, más bien de demanda, de contestación, también se regula, ¿cierto?, en esta ley la posibilidad de que el tribunal llame a conciliación, o sea, que busque, ¿cierto?, un acuerdo voluntario, ¿cierto?, entre las partes, ¿ya? Entre las partes. Si esta conciliación fracasa, ya no me voy a detener mucho en eso, el tribunal va a recibir la causa prueba, ¿ya? Va a determinar los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos sobre los cuales va a recaer, y en este caso, nuevamente, vamos a encontrar un término, ¿cierto?, de prueba, ¿ya?, que corresponde a un plazo de 20 días hábiles. En caso contrario, si no hay hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, o sea, ambas partes están de acuerdo, cita de inmediato si estoy sentencia, ¿ya? Eso. Las pruebas, ¿cierto?, en este caso se aprecian conforme a las reglas de la sana crítica. Y los medios de prueba son los establecidos, ¿cierto?, en el Código de Procedimiento Civil. No obstante, como ustedes ven en pantalla, hay cierta especificación en torno a la operatividad de ciertos medios de prueba, como los testigos que ustedes ven ahí, ¿cierto?, en pantalla. La conciliación, la posibilidad de venimiento, desistimiento, siempre está también abierta, ¿ya?, en el marco que establece, sí, las normas contenidas en la ley del consumidor. Y finalmente tenemos, ¿cierto?, la sentencia. Una vez, ¿cierto?, que ya se concluye, ¿cierto?, la etapa de la prueba, ya y se hacen, ¿cierto?, la observación a la prueba que estimen las partes también pertinentes, el tribunal, ¿cierto?, cita a oír sentencia y dicta, ¿cierto?, sentencia definitiva.
¿qué requisitos debe cumplir la sentencia definitiva? ¿Ya? Aquí no se pierdan nuevamente. Aquí, ¿cierto? Nos remitimos al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, donde la sentencia tiene que cumplir con una parte expositiva, considerativa y resolutiva que está desglosada en ese artículo. Pero aparte de eso, como requisitos específicos, ¿ya? Justamente de su parte resolutiva, debe declarar la forma en que tales hechos, los que se han discutido, han afectado al interés colectivo difuso de los consumidores, declarar la responsabilidad, esto obviamente en el caso de condena, de los proveedores demandados en los hechos denunciados y la aplicación de multa o sanción que fuere procedente, y declarar la procedencia de las indemnizaciones correspondientes o reparaciones y el monto de la indemnización o reparación a favor del grupo o de cada uno de los subgrupos cuando corresponda. Recuerden que este era uno de los fundamentos para decir que reparación, cuando lo analizamos a propósito del artículo 3, letra E de la ley del consumidor, que indemnización, ¿cierto?, versus reparación no eran la misma cosa, ¿ya? La reparación se refería, hemos dicho, a cualquier remedio distinto, ¿cierto?, a la indemnización, que es más bien pecuniaria. También, por su parte, va eventualmente a disponer la devolución de lo pagado en exceso y disponer la publicación de avisos para los efectos del artículo 54. Contra esta sentencia, ¿cierto? Si usted no está contento con la sentencia, procede un recurso de apelación en ambos efectos. Y la sentencia, como ya habíamos anticipado, produce efectos erga omnes, ¿ya? Con excepción de aquellos procesos que no hayan podido acumularse conforme al número 2 del inciso final del artículo 53, que se refiere al juicio individual cuando se haya citado en sentencia, y de los casos en que se efectúe reserva de derechos que admite el mismo cierto artículo, ¿ya? Ahí no produce efectos erga omnes, como ya también hemos comentado. Entonces, una vez que se dicta esta sentencia, como decíamos también, como comentábamos, se va a generar la segunda posibilidad de hacer reserva, ¿cierto?, de acciones. La sentencia va a ser dada a conocer para que todos aquellos que hayan sido perjudicados por los mismos hechos puedan reclamar el cobro de las indemnizaciones o el cumplimiento de las reparaciones que correspondan. Esto, ¿cómo se hace? A través de avisos publicados a lo menos en 2 oportunidades distintas en diarios locales, regionales o nacionales, que el juez determine con un intervalo no inferior a 3 ni superior a 5 días entre ellas. Si se ha rechazado la demanda, cualquier legitimado activo podrá interponer dentro del plazo de prescripción de la acción ante el mismo tribunal, como decíamos, y valiéndose nuevas circunstancias, una nueva cierta acción, entendiendo suspendida la prescripción a su favor por todo el plazo que duró el juicio colectivo. El plazo, ¿cierto?, para comparecer a hacer reserva, en este caso, es mayor. Los interesados deberán presentarse a ejercer los derechos establecidos en la sentencia ante el mismo tribunal dentro de un plazo de 90 días corridos, contados desde el último aviso. En el caso anterior, recordemos que eran 20 días ya hábiles. Dentro de ese plazo pueden hacer reserva. El objeto, perseguir la responsabilidad civil, como ya hemos anticipado, derivada de la infracción en un juicio distinto, sin que sea posible discutir la existencia de la infracción ya declarada. O sea, si yo quería que me indemnizaran el daño moral, podía hacer reserva de acciones cuando el daño moral no se indemnizaba en materia supraindividual, que ya comenté hace un rato, para discutirlo, ¿cierto?, en materia individual, pero ahí no entro a discutir si existió o no la infracción, sino que únicamente entro a discutir, ¿cierto?, el daño, ¿cierto?, la naturaleza, ¿cierto?, del daño y su cuantía. En este juicio, la sentencia dictada conforme al artículo 53, letra C, produce plena prueba respecto a la existencia de la infracción, que es lo que les decía, y del derecho del demandante a la indemnización de perjuicios, limitándose el nuevo juicio a la determinación del monto de los mismos. Acá quien ejerza sus derechos conforme al inciso primero ya de este artículo 54, letra C, no tendrá cierto derecho a iniciar otra acción basada en los mismos hechos. Del mismo modo, quien no efectúe reserva de derecho no va a tener el derecho a iniciar otra acción basada, ¿cierto?, en los mismos hechos. ¿Ya? Y eso básicamente respecto de la reserva de acciones, como cuestión importante que tienen que tener ustedes en cuenta. También se regula, ¿cierto?, la ejecución forzada en el caso de que no exista un cumplimiento voluntario de la sentencia. Y así como les decía, ¿cierto?, al principio de esta cápsula, es útil para efectos de estudio que ustedes puedan hacer un paralelo ya entre el procedimiento individual y el procedimiento colectivo o difuso.
Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Que estén muy bien.